Muy buenas a todos, reciban como siempre un especial saludo y en este video lo que vamos a hacer va a ser hablar del sistema Forsa, los muros de tensión plana. Vamos a hablar de unas reflexiones o unos cuidados que se tienen que tener en cuenta con las fachadas, con la simetría en las plantas de esas fachadas y con la continuidad o no continuidad de los elementos que son esa tabiquería que forman esas paredes interiores, no fachadas, que continúan hacia arriba. Tenemos que tener en cuenta una serie de premisas de cálculo porque esta semana hemos estado analizando un proyecto para ver la viabilidad de hacerlo con este sistema, el sistema Forsa, y queríamos compartir estas reflexiones con ustedes. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, una situación en la que tenemos modelado este sistema Forsa. El sistema Forsa, como ya saben, son muros de un espesor aproximadamente entre 8 y 10 centímetros. Vamos a verlo mejor en esta imagen cuando le hagamos la vista 3D y podemos observar cómo estos muros de tensión plana están conformando la estructura responsable de absorber los esfuerzos de sismo y también de carga gravitatoria, es decir, que esta losa va a venir aquí, va a repartir el esfuerzo por este elemento que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Este elemento que tenemos aquí va a bajar el esfuerzo, verticalmente se va a repartir hasta el terreno. Tiene que haber una correcta composición de fachada para que esto suceda. En el diseño que estábamos analizando nosotros, les voy a poner un pequeño ejemplo. Voy a venir a esta fachada que está totalmente tapada y les voy a hacer un pequeño dibujo en el Paint de cómo eran las fachadas de este diseño que estábamos analizando para ver si era viable o no hacerlo con este sistema Forsa. Bien, le voy a tomar una imagen, voy a irme al Paint y voy a hacer un pequeño dibujo. Aquí tenemos también un dibujo que estaba realizando antes. Podemos ver que la tensión que se generaría en este antepecho, podríamos decir, de esta ventana, se estaría repartiendo si imaginamos unas líneas, ¿de acuerdo?, que bajen los esfuerzos, se estaría repartiendo de esta manera, porque aquí tendríamos un hueco. Esto se puede ver perfectamente en los elementos finitos cuando se les somete a la deformada en el programa. Pero bien, lo que quiero hacer ahora es un pequeño ejemplo de cómo eran estas fachadas y el problema que había principalmente. Teníamos unas ventanas o ventanales que eran de filo de losa a filo de losa, ¿de acuerdo? Lo cual ya era un indicio de que algo iba a ser bastante preocupante luego con el cálculo. Teníamos la ventana también acto seguido de esta manera, de forma que quedaba un elemento pues rígido en esta parte de aquí, y luego en la parte inferior era bastante recurrente el hecho de que aquí en esta parte se colocara una puerta de garaje. ¿De acuerdo? Como había una puerta de garaje en esta parte de aquí, y no solamente eso, sino que la puerta se preveía a nivel arquitectónico que subiera hasta esta parte, esta cuestión de aquí no se va a comportar nada bien en obra. Lo que quiero decir es que va a quedar ahí un muro en esta parte interior, y entonces aquí debajo tendría que haber una viga de un peralte considerable para poder trabajar correctamente. Sin embargo, como la mayoría de fachadas estaba compuesta con un sistema similar a este, pues teníamos este problema en el proyecto y estuvimos analizando la viabilidad de hacer esta cuestión. Además de esto, teníamos la siguiente circunstancia, que donde no teníamos puerta de garaje, teníamos estos ventanales colocados de esta manera. Por un tema arquitectónico de fachada, se había dispuesto de esta manera. Al estar dispuesto de esta manera, el esfuerzo que tenemos aquí no baja verticalmente de forma correcta, sino que hace una cuestión similar a esta. El esfuerzo trata de hacer una cuestión similar a esta si lo analizamos por el sistema de elementos finitos. Además, que toda esta fachada va a perder esa rigidez característica de este sistema para trabajar todo en conjunto, todo monolítico como una caja. Si nosotros vemos una vista desde arriba de una planta, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí, y consideramos que todas las fachadas trabajan monolíticamente porque se respeta la simetría de todas estas oberturas en todos los niveles para que haya una correcta discretización de esfuerzos y se puede hacer de esta manera como les estoy indicando en esta parte derecha, pues podemos entender que tres paredes, ¿de acuerdo? Voy a dibujar las paredes que sí funcionan,
tres paredes estarían conformando un sistema rígido, de manera que allá donde tengamos las oberturas, si es en este lado de aquí, por ejemplo, tendremos un sistema en el cual tendremos torsión, porque toda esta fachada va a quedar invalidada por el hecho de estar haciendo una composición similar a la que les estoy mostrando aquí. En este momento lo que vamos a hacer va a ser abrir el Google Imágenes, vamos a introducir las palabras Forsa Sistema o Sistema Forsa y podremos observar construcciones realmente ejecutadas con este sistema. Podemos observar que todas respetan el tema que estamos hablando de la simetría en todos los niveles con respecto a las oberturas. No se pueden hacer composición de fachada en la que tengamos unas oberturas excesivas, porque si no vamos a tener un sistema que va a tener esta torsión. Muy bien, si volvemos al modelo podemos seguir hablando de estas reflexiones. También tenemos que tener en cuenta, si nosotros nos posicionamos en los elementos y le quitamos los forjados, las losas, podremos observar que en los pisos de abajo debe de respetarse la continuidad de las paredes interiores, es decir, no podemos utilizar el sistema Forsa en un sistema que tengamos las paredes desplazadas si entendemos que la planta baja tiene que tener la misma composición que las plantas superiores. Podremos observar que aquí aparece una línea donde está la separación del piso de abajo, la planta baja, y la planta piso primera. Y podemos ver cómo hay una continuidad. Esto es algo básico que debe tener el sistema Forsa para que trabaje correctamente. Entonces, en el diseño que estábamos analizando, en algunas fachadas no teníamos esta cuestión y realmente cuando veíamos la deformada habían serios problemas de comportamiento de esta estructura. Y esta estructura cabe remarcar que se comporta muy bien cuando se siguen las premisas de simetría y cuando se siguen las premisas que hemos estado comentando de composición de fachadas y de la continuidad de los elementos interiores en los pisos superiores. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los siguientes videos.